tenés una larguísima experiencia en el tema y que vivís, además, reconozcámoslo y felicitémonos desde ya. Creo que en las 24 horas del día, los 365 días del año, pensando en el tema Malvinas y pensando en cómo defender y consolidar los derechos argentinos sobre las islas. Sí, bueno, yo creo que el 2 de abril debe ser un día de reflexión. La reflexión nos invita a hacer memoria, un ejercicio muy necesario, y por otro lado, creo que es un día, el 2 de abril, que nos llama a la unidad, a sostener una posición de unidad en relación con la cuestión Malvinas, con esta que decimos y efectivamente constituye nuestra causa nacional. La memoria involucra en este día principalmente a los caídos en la guerra de Malvinas, a sus familiares, familiares que hay que tenerlo muy presente, sufrieron y siguen sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Y por otro lado, es un día de homenaje y de reconocimiento a los veteranos de la guerra de Malvinas, a nuestros excombatientes y a nuestras veteranas, que muchas veces se las deja de tener en cuenta, pero el papel de las mujeres fue muy importante durante el conflicto del Atlántico Sur. Entonces, el ejercicio de memoria, sobre todo, tiene que estar asociado con pensar cómo podemos hacer hoy para honrar con nuestras conductas, con nuestras actitudes, con las decisiones que toma nuestro país a quienes dieron su vida o la pusieron en riesgo durante el conflicto del Atlántico Sur. También les decía, es un día de unidad, de llamado a la unidad. Yo estoy convencido que Malvinas es una causa que nos une y sin lugar a dudas es muy, muy importante que tengamos en cuenta que la forma de efectivizar nuestros derechos sobre Malvinas, sobre Georgias del Sur, Sandwich del Sur, la mejor forma es teniendo un proyecto compartido de país para poder recuperar el ejercicio de soberanía. Entonces, memoria y unidad. Ahora, el ejercicio de memoria, el ejercicio de unidad, no nos tiene que privar de construir esa unidad y esa memoria desde la verdad. Y aquí es donde viene una situación que ha tenido que ver con lo que ha ocurrido hoy, que no podemos dejar de callar, aun cuando genere confrontaciones de ideas y confrontaciones de posiciones. Y esto lo digo porque quien ha roto la unidad hoy y ha afectado nuestro ejercicio de memoria sobre la cuestión Malvinas ha sido el propio y mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei. Hoy ha dado un discurso que no ha sido un discurso de unidad, ha sido un discurso de división, en donde en ningún momento reclamó a los británicos ni los responsabilizó de nada a los británicos, y se encargó de atacar a compatriotas, un hecho que afecta a la unidad. Y hay que decirlo, esto es muy grave viniendo del presidente. Y por otro lado, el presidente ha incurrido en varias argumentaciones que son contrarias a nuestra política de Estado respecto a la cuestión Malvinas y que pone absolutamente en riesgo, en grave riesgo, a la posición argentina en relación con la cuestión Malvinas. Voy a señalar las dos más importantes. Sí, eso te iba a pedir, que señales exactamente qué es lo grave de lo que dijo el presidente, qué es lo que cambia con la posición tradicional argentina que han tenido todos los gobiernos argentinos hasta ahora, ¿verdad? Y que es la posición de la diplomacia argentina, más que de la diplomacia, de la política exterior argentina. La política exterior. Por lo menos desde el año 65, desde que se dictó la resolución 2065. Yo te puedo decir, Tito, también,
yo te puedo decir también, con fundamento de causa, de por qué digo esto que te digo, no solo es la posición que ha tenido la Argentina a partir de 1965 con esa resolución señera, la 2065, que este año se cumplen 60 años y que el presidente ni la mencionó. La posición argentina es uniforme, es una política de Estado que se ha mantenido coherente desde 1833, el mismo año en que los británicos usurparon las Islas Malvinas. Los pilares de nuestra política exterior en relación con Malvinas vienen de allí, de la actuación de Juan Manuel de Rosas, de la actuación del embajador argentino, representante argentino ante Reino Unido, que en ese momento era Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno. Ha sido invariable la posición argentina. Hay dos partes. Quienes habitan las Islas Malvinas son parte de un dispositivo de ocupación. La Argentina tiene derechos que provienen del utis possidetis juris. Hay una clara violación de la integridad territorial. Esos principios se han mantenido uniformes. Y hoy el presidente los ha violado, los ha roto. Porque el presidente, por un lado, dijo algo que la historia de la humanidad lo contradice, que es que solo cuando la Argentina sea una potencia vamos a recuperar las Malvinas. Eso es falaz, es una mentira. Es una mentira. Te voy a dar 3 ejemplos concretos para que quede claro que eso no es así. Panamá, pequeño estado, con pequeño territorio, pequeña población, con un montón de problemas propios de los países de nuestra región, consiguió en la década del 70 recuperar el canal que lo había usurpado la superpotencia mundial en el momento de mayor apogeo, Estados Unidos. No es cierto, por lo tanto, que los países para recuperar lo que le han robado tienen que ser poderosos, porque ahí juegan las condiciones internacionales. Segundo ejemplo, China cuando recupera Hong Kong no era la potencia, la superpotencia que es hoy, era un país que estaba intentando todavía salir de situaciones coloniales que había padecido durante largo tiempo y que se habían proyectado hasta el momento mismo de la fundación de la República Popular China. El tercer caso, la República de Mauricio respecto de la recuperación que en este momento está efectivizando del archipiélago de Chagos. Más chiquito todavía como país, en su tamaño, en su población, que Panamá, han conseguido recuperar el ejercicio de soberanía en una negociación con el Reino Unido y con Estados Unidos en la mesa. Sí, señor. Entonces, eso es falaz. Pero no es lo más grave. Lo más grave y es además que con una, ahí te agrego, Guillermo, con una acceso a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia muy importante y que puede ser, que es un antecedente clave y fundamental en el tema de Malvinas, ¿no? Totalmente, Tito, eso que vos lo decís desde la perspectiva del derecho internacional. De hecho, mira, la República de Mauricio primero fue sostuvo una política muy activa en la Asamblea General de Naciones Unidas, consiguió resoluciones favorables, fue a la Corte Internacional de Justicia, consiguió una resolución favorable y después fue de nuevo a Naciones Unidas, a la Asamblea General, para pedirle una resolución que intimara a Gran Bretaña a cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, con esa opinión consultiva que el Reino Unido estaba desoyendo. Hizo todo un camino diplomático muy importante, lo cual rompe esa idea de que lo de Naciones Unidas no sirve para nada, que las declaraciones no sirven para nada, que algunos se encargan de agitar, entre ellos el propio presidente en el discurso del año pasado, el 2 de abril, hizo referencia a eso. Entonces, bueno, primera falacia de hoy del presidente, pero no ha sido lo más grave. Te decía, lo más grave fue el planteo de Milei de que lo que vale en relación con la cuestión Malvinas es la decisión de los isleños. Dijo, aquí lo que importa es el voto de los que pisan la tierra, así dijo. El voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Okay. Exactamente, con los pies en la tierra, es decir, la decisión de quienes viven en las Islas Malvinas. Y eso
que algunos pueden quizás endulzarlo diciendo, y bueno, sí, es importante tener en cuenta la opinión de quienes viven allí. Bueno, hay que tener en cuenta que Milei lo que ha hecho es ponerlos como si fuera una tercera parte en la disputa de soberanía, es decir, rompiendo el esquema que la Argentina desde 1833 sostiene, que esta es una disputa de soberanía entre dos estados, la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que no hay tercera parte, que los isleños son parte de un dispositivo colonial, que ha sido implantada esa población allí en las islas justamente para evitar que la Argentina pueda hacer valer sus derechos territoriales, y bueno, ha habilitado con esto Milei una política, que es la política por la que vienen peleando los británicos desde hace ya casi 2 siglos, que es encontrar un argumento a través del cual se transforme en ilusoria la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esto es gravísimo. A ver, yo quiero decirlo con precisión, lo que voy a decir no es algo que resulte un exabrupto en mis palabras. Esto es traicionar nuestra causa nacional. Esto es violar la Constitución, que expresamente establece que la Argentina respeta el modo de vida de los isleños, no que les reconoce el derecho a decidir ellos si quieren o no ser argentinos, si quieren o no que las islas sean argentinas o británicas. Entonces, bueno, es muy grave esto que ha ocurrido hoy. Creo que con cabeza fría, pero con la pasión que nos da el actuar en defensa de nuestra causa nacional, tenemos que exigir que cesen estos actos de entrega de soberanía que está llevando adelante el gobierno que preside Milei. Y ya que estamos hablando en términos, pongo políticamente, porque esto hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que estás diciendo vos no solamente está en la Constitución, sino que fundamentalmente, vos dijiste muy bien, la resolución 2065 es señera. Y la resolución 2065 establece claramente que la Argentina y el Reino Unido, lo vamos a desarrollar después, pero quiero aprovechar tu presencia para ahondar en el tema político, de la historia política argentina, no tan vieja, casi reciente. La Argentina logra que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, todos los estados del mundo sentados allí, digan que la cuestión de Malvinas es una cuestión de soberanía y la tienen que resolver la Argentina y el Reino Unido. Y expresamente establece, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Y esta palabrita, intereses, lo cuenta José María Ruda, que era el representante argentino en ese momento justamente y que llevó adelante las discusiones. Fue motivo de una larga discusión y triunfó la posición argentina de poner intereses frente a la posición británica que quería poner deseos. Si la Asamblea hubiera decidido que todos los estados del mundo hubieran decidido que se debía atender a los deseos de los habitantes, el presidente, con lo que dijo hoy, tendría razón. No, la resolución dice intereses. Y lo interesante es que ¿quién logró ese hito para la política argentina? Nada más y nada menos que el gobierno de don Arturo Illia, ¿verdad? Con José María Ruda, un representante argentino, y teniendo de canciller a Miguel Ángel Zabala Ortiz. Digo, por si alguno cree que esto es obra o para el peronismo, para el radicalismo. Miguel Ángel Zabala Ortiz, y vos lo sabés mejor que yo, fue nada más y nada menos que comando civil en la Revolución Libertadora, en la Revolución del 55 contra Perón. Fue un antiperonista
furibundo, furioso. Y sin embargo fue el canciller bajo cuyo mandato y bajo la presidencia de Arturo Illia se logró esta resolución tan importante para la Argentina. O sea que no es una cuestión, porque parece que Milei la trató hasta de zurda ahora a la vicepresidenta, que después te pregunto qué opinás del discurso. Pero digo para que quede claro, ¿verdad?, que esta posición de no atender a los deseos de los habitantes, sino a los intereses, es absolutamente firme y homogénea en todos los gobiernos de todos los colores de la historia argentina. Así es, Tito, así es, lo has descrito muy, muy bien. Es importante, como sé que esto está destinado también como clase para los alumnos, es importante que aquí visualicen que confluye la política exterior con el derecho internacional en estas temáticas. Nunca el derecho internacional está desligado, está desvinculado de aspectos políticos de la política internacional o de la política exterior. Pero justamente el derecho internacional lo que hace es establecer pautas de conductas que acuerdan los estados a los efectos de lograr los fines que se plantea la comunidad internacional. Entre esos fines está, por supuesto, la paz, está la cooperación internacional, pero hay un fin que particularmente a nosotros nos interesa, que es el de terminar con las situaciones de colonialismo. Uh-huh. Es muy importante. La resolución 1514 del año 1960 es señera al respecto y establece pautas muy concretas la resolución 1514 en respecto de la integridad territorial de los estados y de cuándo se aplica voy a tener que cortar. Epa, ¿qué pasó? Se nos fue el disertante. Tuvo que cortar. Bueno, seguimos en Al caer la tarde. Don Dardo Ramírez Rache, estabas escuchando atentamente lo que nos decía Guillermo Carmona. Así es. Hay un concepto muy claro que por ahí en el derecho internacional y en estas disputas no tenemos presente, que Carmona lo reivindicó y me parece de vital importancia, que es la consideración de que el pueblo que está en Malvinas, los habitantes de Malvinas, los Kelper, son un pueblo implantado. Sí, pues. Hay un pueblo originario, que ha sido el español, el argentino, que ha sido expulsado oportunamente y sustituido por este pueblo foráneo. En ese marco hay que entender cuál es el pueblo originario de Malvinas. Y desde luego esa implantación de habitantes por parte de Inglaterra tuvo su política y su objetivo en particular. Yo creo que eso es vital que en esta discusión y tener en cuenta lo que planteamos anteriormente en la conversación, la cuestión de intereses y no de deseos. Contame la historia de justamente cómo se descubrió Malvinas, cómo se habitó Malvinas, quién ocupó históricamente Malvinas y quién después cómo se produjo justamente la expulsión de la población argentina, llamémosle ya, era de las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía no nos llamábamos Argentina. Así es. Pero nuestra población fue expulsada por un acto de fuerza y fue reemplazada. A lo largo del tiempo se incrementó eso con población implantada por los ingleses. Por eso es lo que esa población no tiene derecho. No tiene derecho como pueblo autónomo ni reclamar ningún derecho en particular como pueblo. Bueno, la historia malvinera arranca desde el mismo momento de la conquista española, del descubrimiento. El descubrimiento mismo es un antecedente importante para la determinación del espacio territorial a través de la posesión y de ocupación efectiva que se fue dando con el tiempo. El descubrimiento, desde luego, español, un descubrimiento que fue bastante convulsionado al principio,
vemos que los primeros avistamientos allá desde la expedición de Magallanes Elcano, las determinaciones de las exploraciones del Atlántico Sur, España con una política de poblamiento y de asentamiento que al transcurrir del tiempo hace factible y posible. Y luego, después del proceso de descubrimiento y de conquista, hay un proceso de afianzamiento de los derechos argentinos sobre las islas a través de la herencia y la configuración del conocido derecho, el Lutis Possidetis Iuris, en el cual ya en la herencia española los rioplatenses también heredamos esa jurisdicción. Pero antes Dardo, primero, esto ya es de derecho internacional público, ¿no? Y tenemos que empezar en derecho internacional rige lo que no rige en otra rama del derecho, la famosa intertemporalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se aplican las reglas y son obligatorias las reglas de cada momento histórico. No podemos discutir un hecho, quién tenía razón jurídicamente en el siglo XV con las reglas actuales, o en el siglo XV con las reglas del siglo XV, en el siglo Tener en XVII cuenta la con convivencia las de los estados en el momento determinado que regían esas leyes. ¿Qué hizo cada uno en el momento en que regían qué normas? Y vos seguramente lo primero que le exigís, y por eso te vamos a pedir que nos cuentes, a los alumnos cuando hablan de justo título, es qué dijo el Papa. Desde luego, cuando descubrió qué hizo don Fernando VII cuando Colón le dijo: señor rey, descubrí algo que parece muy importante. Y esa cuestión que había que resolver de justos títulos, que comienza con una gran conflictividad entre España y Portugal, primero con las bulas papales y luego con las demarcaciones de derecho de gente que hicieron propiamente Portugal y España. Te interrumpo, esto es un por favor, programa por armado, adelante. como si fuéramos hábiles directores de cine, poniendo escena. Entra en escena Guillermo Carmona de nuevo. Sale de escena Dardo Ramírez Gracchi, entra Guillermo Carmona. Sí, Guillermo. Sí, disculpen que tuve un percance, ahora ya estoy. Sí. Estabas hablando de la resolución 1514 justamente cuando... Bueno, no, es una resolución fundamental que les recomiendo mucho estudiarla. Sí, es pregunta para los alumnos que nos están escuchando, te digo. Y pregunta de examen, diría yo. Exactamente, esta es pregunta, sí, y les toca todo, y el que no contesta bien esta no aprueba. Bueno, la resolución 1514 es la que abre el proceso. En realidad ya venía abierto el proceso de descolonización, pero formaliza la apertura como objetivo de Naciones Unidas de contribuir al fin del colonialismo, ¿no? Y allí se considera muy especialmente la situación de el reconocimiento de un principio fundamental, que es el principio de integridad territorial. Sí, señor. Y se establece una salvedad. O sea, se reconoce a los pueblos el derecho de autodeterminación, a los pueblos que estuvieron sojuzgados. Ahora, ese derecho de autodeterminación que tienen los pueblos sojuzgados se aplica siempre en que no esté involucrada la integridad territorial de un Estado, ¿no? Y que es el caso de Malvinas. Sí, señor. Es decir, un Estado que se apropió de parte del territorio de otro Estado. En esos casos, lo que las Naciones Unidas, el derecho internacional reconoce es una situación de excepción a la aplicación de el principio de libre determinación. Tengamos en cuenta, además, yo les dije que esta libre autodeterminación o derecho de autodeterminación corresponde a pueblos que han padecido, que han sido sojuzgados por el colonialismo. No es el caso de Malvinas. Sí, allí no hay ningún pueblo que haya sido sojuzgado. Los isleños son británicos, los isleños
fueron introducidos allí para evitar la presencia argentina y repeler la presencia argentina. Y los isleños, además, han sido un dispositivo fundamental en el esquema de sostenimiento del colonialismo británico en las Islas Malvinas. Claro, yo suelo ocupar en este caso, Guillermo, te hago un aporte, perdón. El principio de autodeterminación fue establecido en defensa de los pueblos coloniales sometidos al colonialismo para las víctimas del colonialismo, no para los victimarios. Y en este caso, los kelpers son los victimarios. Exactamente. Bueno, eso explica perfectamente por qué lo que hoy ha dicho el presidente es un acto de traición. Porque violenta al derecho internacional, violenta a la Constitución Nacional y a la tradición diplomática argentina, a los pilares de nuestra política de Estado, y porque atenta contra el interés nacional. Si nuestro interés es recuperar las Islas Malvinas, seguro, el camino no pasa por tener en cuenta lo que voten los isleños. Eso no cuenta. Ahora vos que conocés de adentro la Cancillería, estuviste ahí, fuiste funcionario, alto funcionario, justamente subsecretario de Malvinas. ¿Qué pasa en Cancillería? No, el presidente no les da bolilla, la gente... le preguntaba ayer justamente al presidente de los veteranos de guerra que se retiraron de Cancillería porque no les daban bolilla. ¿Existe todavía la Secretaría de Malvinas? ¿Hay alguien en Cancillería que se dedica al tema? ¿Asesoran al presidente? ¿Lo asesoran mal o no lo asesoran? ¿O el presidente no les da bolilla? ¿Qué es lo que pasa? Mirá la pregunta fácil que te hago. Que surge de la Cancillería, existe una Secretaría de Malvinas, Antártida, Política y Oceánica y Atlántico Sur, le alargaron el nombre que tenía cuando yo era secretario. Existe la Dirección de Malvinas. De lo que no hay ningún vestigio es de que esa Secretaría y esa Dirección de Malvinas y el resto de los organismos que dependen de esa Secretaría en materia antártica, en materia oceánica, estén haciendo algo en favor de la soberanía nacional. No hay vestigios de eso. No publican nada, no se sabe de su existencia. En absoluto. No hay protestas respecto de los actos de militarización. Desde diciembre del 2023 no hay ninguna protesta. No hay protestas de los actos de explotación en materia de recursos naturales por parte de los británicos y de empresas que están allí funcionando. Que son graves, ¿no? A pesar de que han habido grandes novedades, no ha habido protestas a las visitas de funcionarios británicos a las islas, no hay ningún tipo de gestión que se haya hecho en favor de el objetivo de recuperar. Yo te digo, Tito, con franqueza, creo que esto tiene que ver con que gente que está para cuidar los intereses británicos, no los intereses argentinos allí puesta. ¿Tan así? Y lo digo con mucho dolor, porque son compatriotas que se supone que deberían estar comprometidos con la defensa de lo nuestro, ¿no? En esto también hay un contexto general, que es que la Argentina hoy no tiene política exterior. Al decidir Milei que la política internacional de Argentina sea de alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel y con sus aliados, entre los cuales principal protagonista de esas alianzas es Gran Bretaña. Inglaterra, sí. Argentina lo que hace hoy el gobierno argentino está ejecutando una política exterior de otros países. Hace pocos días publicó una nota en Clarín, un destacado, prestigioso internacionalista que es Juan Gabriel Tocatlián, quien hacía esta distinción. Hay países que tienen política exterior y hacen su política exterior, llevan adelante la política exterior que definen, que tienen,
Y hay países que no tienen política exterior, asumen como propia las prioridades de política exterior de otros países y hacen la política exterior de esos países. Y es lo que está pasando en este momento en la Argentina. ¿Escuchaste el discurso de la vicepresidenta? No, no lo he escuchado, Tito. No. La verdad que he estado concentrado. Me parece que si te digo, creo que por más declamacionismo que leí algún titular de alguna nota, por más declamacionismo que haga la vicepresidenta, está claro que estamos ante un plan, están ejecutando un plan, que es un plan de entrega de soberanía, y me parece que las diferencias que en su momento ha planteado la vicepresidenta después en la práctica no se han concretado en nada. Ella rechazó, por ejemplo, el pacto Mondino-Lamy. Claro. Puso un tuit, después no hizo nunca nada en función de que el Congreso rechazara ese pacto, ¿no? Así que creo que lo de ella también es muy cuestionado. Sin embargo, realmente puntualizó varias cosas, ¿no? Primero, lo que hay que emprender un proceso de malvinización, que porque es un poco lo que vos dijiste al comienzo, es una de las pocas prendas de unidad que tenemos en el país, y fundamentalmente planteó lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Una alianza con los vecinos para proteger los recursos naturales de la zona, porque hasta ahora el gobierno no ha dicho absolutamente nada de todos los permisos, ni siquiera creo que lo conversamos contigo el año pasado, de los ejercicios militares que también están prohibidos por Naciones Unidas, de ese nivel en esa zona, y fundamentalmente en otros párrafos por ahí hace mención dada la situación de pobreza en la que está la Argentina, que suena crítica hacia su propio presidente, esto no es para la interna política ya, pero fundamentalmente lo que nos perdemos al no explotar los recursos naturales que podríamos estar explotando y que tenemos que cuidarlo, aun cuando no ejerzamos en la práctica la soberanía de Malvinas. Está bien, Tito. Está bien, ella es un exponente del pensamiento de la dictadura cívico-militar. Cuando ellos hablan de malvinización, hablan de una exaltación militarista, que yo no comparto. Yo creo que hay que honrar a nuestros caídos, reconocer con hechos concretos a nuestros veteranos y veteranas de guerra, no la exaltación de las decisiones que tomó la dictadura en relación con la guerra de Malvinas, que implicaron un gravísimo retroceso diplomático para nuestro país. Y por otro lado, si tiene ese tipo de iniciativas la vicepresidenta, bueno, que cite a los funcionarios al Congreso, que le pida explicaciones concretas a su socio político, ¿no? Al sí, pues, sí. Porque si no, viste. Sí, en realidad esa era la pregunta que pensaba hacerte, claro, si esto podría eventualmente marcar un punto de inflexión, ¿no? Yo desearía que sí. Yo pensé que cuando la señora vicepresidenta planteó su rechazo al pacto Mondino-Lamy, que iba a hacer algo para dejarlo sin efecto. Es la vicepresidenta de la Nación y la presidenta del Senado. Ni siquiera exigió que fuera un funcionario de la Cancillería al Congreso a dar explicaciones. Desde que asumió el gobierno de Milei no ha ido ningún funcionario de Cancillería a dar explicaciones al Congreso por lo que están haciendo por Malvinas y lo que están haciendo en otros campos, ¿no? Entonces, la verdad que soy bastante pesimista en la posibilidad de que esto no sea parte de un juego de diferenciación en el internismo que se visualiza en el gobierno, ¿no? Yo desearía que no fuera así. Ojalá que no. Pero la verdad que hasta ahora no tengo ningún indicador de que esto responda a una impronta política que busca materializarse, ¿no? Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, señor. Gracias, Guillermo. Te comprometemos y vamos a seguir de cerca el tema, a ver cómo evoluciona justamente.
Bueno, ha sido un gusto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Guillermo Carmona, hombre de Mendoza, ex subsecretario de Malvinas justamente y Atlántico Sur, y el análisis de la cuestión. La verdad que el discurso, no sé, vos lo llegaste a, no lo escuché, Tito, a glosar, bueno, no, lamentablemente. Llama la atención todos los párrafos realmente, a diferencia de lo que estábamos diciendo justamente de la postura del presidente. En el caso de la Presidente, reivindica absolutamente todas las posiciones clásicas del Estado argentino en el tema Malvinas y señala justamente los problemas de los que ahora vamos a hablar, de los que me parece tenemos que tener en cuenta. Acá Galucci nos decía hoy, no sé si hoy, pero le estuvo preguntando a sus alumnos justamente sobre los derechos argentinos, sobre el mar, etcétera, y las riquezas, y en general, de nuevo, yo creo que la población en su conjunto, el argentino medio, no tiene conocimiento de todos los enormes recursos que tenemos en el mar y de todo lo que... Los derechos genuinos que verdaderamente tiene Argentina sobre su proyección marítima, sí, y toda la cuestión territorial. Bueno, volvamos a la historia. Volvamos a la historia. Volvamos a don Fernando VII y don Alejandro VI. Y antes de ingresar, me gustaría dejar claro un concepto de que los gobiernos, hemos tenido gobiernos a lo largo del siglo XX, principio del siglo XXI, en donde pasan, pero hay una consolidación permanente hacia esa espiritualidad que significa Malvinas, que está en la gente. Por ahí no podemos encontrarle una explicación razonada de todo eso. Pero la causa Malvinas forma parte de algo irrenunciable y, como dice la Constitución Nacional, imprescriptible en sus derechos. Y eso es lo que nos toca a nosotros permanentemente en esa acción de malvinizar, y en este caso a través del derecho y a través de la historia. Decíamos hoy, Tito, que hay un punto de inflexión también, que es la usurpación británica, que es el momento en el cual, por la fuerza, el Imperio Británico se hace suyo el espacio del Atlántico Sur, la ocupación de Malvinas, que no solamente es británico, sino también es previamente a un ataque estadounidense, norteamericano. Contanos eso que es importante. Hay todo un proceso que se inicia, en breves minutos se puede describir, contalo en detalle, porque después tiene que hacer Galucci el cuestionario, pregunta de examen, para que realmente ni se pone en imagen Galucci, así después no le echan la culpa a él. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo comenzó la historia esta de la usurpación británica? La solidificación de los derechos argentinos se consolida en junio de 1829, cuando la Argentina, el gobierno argentino, que manejaba las relaciones exteriores, que en ese caso era la provincia de Buenos Aires, instala una gobernación militar con Luis Bernet, y ese es un hecho y un acontecimiento vital, porque ahí determina una jurisdicción, una autoridad política y una autoridad militar. Designa a Bernet gobernador civil y autoridad militar de las islas. Correcto, con un objetivo muy claro: custodiar y cuidar la jurisdicción tanto en lo político como en lo económico. Y ahí comienzan las debilidades y los enfrentamientos. El Atlántico Sur es un espacio de fructífera pesca, de caza de ballena. Estamos hablando de enero de 1833. Estamos hablando antes. Sí, está por 1831. A partir de 1829 es la instalación de la comandancia, y de ahí en más comienza un poder de policía por parte de Bernet de cuidar la caza de ballena si no había autorización. Esa caza de ballena comenzó a hacerse primero por buques norteamericanos y por buques ingleses. Pasa a la ofensiva Bernet, prohíbe esa accionar, y comienza una disputa realmente fortísima por parte primero de Estados Unidos. Bernet, recordemos, Dardo, cuando es designado gobernador, lleva todo un contingente de gente, lleva a su propia familia incluso, y hasta su esposa embarazada, porque hay da a luz en Malvinas. Así es. Y hay un emprendimiento económico por parte de Bernet, afianzando en estancias, en producciones
ganaderas y lo que implicaba también un financiamiento económico. Era un proyecto, un contrato que había firmado Vernet con las autoridades y a su vez se lo investía con esa autoridad jurídica, política, militar. Esta necesidad de cuidar el mar argentino, Vernet lo llevó adelante contra la usurpación, la caza ilegal por parte de Estados Unidos y la caza ilegal de ballenas también por parte de Inglaterra. ¿Por qué? A ver, las ballenas en aquel momento, la extracción de la ballena, del aceite de ballena, era un producto muy codiciado en el mercado internacional por la finura y la contextura del aceite. Y había una caza casi despiadada. En ese marco, Vernet sale a defender el patrimonio en el mar argentino. Primeramente, Inglaterra con un ataque con la fragata Lexington. Estados Unidos. Perdón, Estados Unidos primero. Con la fragata Lexington, que va a ser eso en 1831, 32. Diciembre del 31. Sí, señor. Fin del 31, principio del 32. La reacción de Estados Unidos fue porque justamente Vernet apresó a varios buques pesqueros norteamericanos. ¿No? Aún más, Estados Unidos, a través de sus representantes diplomáticos, tratan de desprestigiar al propio Vernet, llevarlo adelante un proceso, llevar adelante también un proceso de presas que se va a hacer en Buenos Aires, y al poco tiempo también con ese mismo criterio, ya con una utilización más violenta de la cuestión, la fragata Clio, ya inglesa, va a atacar fuertemente el territorio de la isla Malvina y Puerto Soledad. Para entonces, ya las Provincias Unidas del Río de la Plata, específicamente la autorización de Buenos Aires, había enviado a la corbeta Sarandí, con el comandante Pinedo, quien no pudieron hacer frente en aquel momento a la usurpación británica, y la consecuencia es la destrucción de todos los establecimientos argentinos en el lugar, y inmediatamente la instalación militar y la reinstalación posteriormente de una población no autóctona, no española, no argentina. Eso fue 3 de enero de 1833. E inmediatamente después... Desde ahí los tenemos a los ingleses. La usurpación ilegal en el territorio de las Islas Malvinas. Y desde ahí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien ejercía la potestad de las relaciones exteriores, González Balcarce, se comunica con todas las gobernaciones de las provincias rioplatenses, y en Corrientes gobernaba por entonces Pedro Ferré, quien reacciona inmediatamente a través de unas misivas, ya en febrero de 1833, respondiéndole al gobernador de Buenos Aires que la provincia de Corrientes está comprometida indefectiblemente en la defensa de los derechos argentinos sobre Malvinas. Si vos me permitís... Qué bueno esto, Dardo, y ahora nos contás exactamente qué decía esa nota de Vernet, porque la gente en general, si le preguntás, no sé por qué, por defecto de los historiadores, por culpa de los que más o menos sabemos algo del tema y no hinchamos lo suficiente con esto, está convencida el valor, de nuevo, si vos le preguntás a la gente, ¿y Argentina protestó alguna vez? En el interior se enteraban, acá en Corrientes sabían que existía Malvinas y todos te van a decir, no, nunca nadie tuvo ni idea, que eso era ya unas islas perdidas, nadie le daba bolilla. Eso demuestra que fue una política general que todos estuvieron comprometidos, sí. Y desde aquel momento hubo una línea, como bien lo dijo Carbona, de continuidad, de reclamo permanente. Después, desde también el gobierno de Rosas, con sus embajadores y sus representantes diplomáticos permanentemente en Europa, reivindicaban esos derechos locales en contra de la usurpación británica. ¿Qué dijo Ferré? Hay una nota muy interesante, muy linda, realmente, que explica todo esto. El 18 de febrero de 1833, Ferré... O sea, un mes y piquito, un mes y 10 días después de la usurpación, le escribe al gobernador de Buenos Aires que había oficiado la noticia y comunicado lo que pasó en las Islas Malvinas. Ferré responde lo siguiente: el gobierno de Corrientes se apresura a poner en conocimiento del señor gobernador la decidida resolución de secundar los esfuerzos de su excelencia, cooperando cuantos recursos estén en las esferas de sus facultades
para sostener los derechos de la República contra las pretensiones del gobierno de la Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas y la ocupación que ha hecho de ellas hasta obtener la más digna reparación de cuantos perjuicios haya recibido y recibirle aquella, a consecuencia del indicado suceso, y sobre todo el reconocimiento del derecho a las precitadas islas y el uso del dominio en aquel territorio, permitiéndose al infrascripto, es decir, al propio Ferré, por último, que por parte de esta provincia no se consentirá jamás se transinja en el caso con mengua de la razón, del honor nacional y de la integridad del territorio de la República, tan injustamente atropellada. Con estos sentimientos se despide de usted. ¿Qué tal? Claramente Claro. una postura de reivindicación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. 18 de febrero de 1833. Un mes y 15 días después del Un, 3, o sea que, un compromiso que parece ese compromiso histórico por parte de Corrientes que se entregó décadas y siglos después, un 2 de abril de 1982. Aquellos veteranos de guerra correntinos que estuvieron presentes haciendo honor a aquella llamarada de Ferré de reivindicar los derechos soberanos. Pero fíjate vos qué importante, esto es un hallazgo tuyo ahí en el Archivo General de la provincia. Así es. Porque esto no se conocía, y qué importante decir que Corrientes y probablemente en los otros archivos de las entonces provincias argentinas haya posiblemente hayan recibido el oficio. Exacto. Y también la respuesta, sí, señor. respuesta O sea que correspondiente. Habrá que investigar justamente si todas las provincias y todos los gobernadores tuvieron una posición tan firme, tan categórica como la tuvo el correntino, como lo tuvo don Pedro Ferrén. Así es. Y esto muestra también la cabal referencia y la gran importancia que tiene la gesta de Malvinas, la cuestión de Malvinas para los correntinos, y creo que es una huella que está marcada profundamente. Te pido una pausa porque tenemos las 20, vamos a cortar la emisión radial y seguimos después por todos los otros medios. Así es, gracias. Sí, esto de cosas no se puede poner en pausa, ¿no, a mí? Lo de Facebook y Instagram. Primero el audio, cortarlo, arriba. Ahí está.
deportivas, shows y espectáculos abiertos para todos los vecinos, previstos entre este miércoles y el domingo próximo en el marco de el mes de Corrientes. Bueno, es un tema de Tabú, el Código de Honor, el homenaje del rock metálico, rock pesado correntino, Tabú Grunge, se llama, Domi, ¿cómo es? Tabú Grunge, los autores. Tabú Grunge. Muy bien.
Y el episodio, obviamente, que uno de nuestros héroes de guerra, el cabo Roberto Aruso, que rescató a su jefe. Ah, no, pero estamos... Estoy queriendo escuchar por el... No, pues mi hermano diría... Se nos fue el... Volvemos al aire, don Dardo Ramírez Brachi. ¿Por dónde arrancamos de nuevo la historia de Galucci? ¿Qué es lo que le tenemos que preguntar a los muchachos? Pregunta de examen para explicarla ya y explotarlo a Ramírez Brachi. ¿Eso no es los espacios marítimos? ¿De eso están viendo los chicos? Sí. Pero no sale allá por... Perdimos la conexión de YouTube ya. Nos sale en YouTube lo mismo que está acá en el Zoom. Compartiendo. Lo que estamos compartiendo en el Zoom. Así ve Ramírez Brachi también de qué estamos hablando, si no entendemos. Le damos un minuto a nuestra técnica, ¿no? Hablemos de... estábamos hablando de qué estamos hablando cuando... Estábamos hablando del origen de todos, la partición territorial, jurisdiccional, entre lo que fue la conquista española y la conquista portuguesa, el proceso del descubrimiento, ese proceso de descubrimiento que España decide encontrar o justificar algún título de dominio. Primero, conseguir un título. Así es. Conseguir y construir un título de lo que no había. Y ahí se esbozan una serie de intentos, de construcciones imaginarias, cuestiones religiosas, determinaciones de la política de la Iglesia con las bulas papales, con las bulas de donación y posteriormente las bulas de demarcación, que al fin y al cabo, entre las disputas entre Portugal y España no se llevan de acuerdo. Ya lo que va a tener una proyección efectiva va a ser el acuerdo bilateral firmado entre los dos estados, que va a ser el Tratado de Tordesillas. Claro, porque recordemos cómo era la historia, ¿no? Cuando Colón vuelve, primero Colón va a ese gran traidor también, primero pasa por Portugal y le cuenta al rey de Portugal que descubrió algo. Así es. Pero cuando llega y habla con don Fernando, que no por nada Maquiavelo dice que era uno de los príncipes más eficientes de su época, y aprovechando que el Papa era ¿quién? Alejandro VI. ¿Y quién era Alejandro Español. VI? Español, don Rodrigo de Borjas, que terminó siendo Papa. Hay que ver la España serie. tenía también firmado un convenio anterior con Portugal por la demarcación de jurisdicción marítima del Atlántico, que era muy importante. El Tratado de Alcazoas. Alcazoas, exactamente. Pero, ese también, para preguntarle a los muchachos, está más adelante, Galucci, el Tratado de Alcazoas era una raya horizontal. Horizontal, que era la jurisdicción que bilateralmente habían separado ya España y Portugal, la jurisdicción del Atlántico. Pero ahora resulta que convengamos de eso, también hay que decirlo, ¿verdad? Porque si no uno dice, primero quién era el Papa y segundo quiénes eran España y Portugal para hacer esto. Bueno, España y Portugal en ese momento, estamos hablando fines del siglo XV, de 1450 en adelante a 1500, eran las dos únicas potencias marítimas importantes. Inglaterra, Francia, Holanda todavía no existían como tal. Como potencias. Y acá hay dos cuestiones que son importantes, Tito, de remarcar, que viene a explicar en cierta manera esta cuestión. Primero, había una necesidad por parte de Europa de llegar a Oriente. Entonces, en la conflictividad que generó la caída de Constantinopla y de no poder llegar a Oriente por tierra, las potencias europeas, específicamente España y Portugal, decidieron llegar a Oriente a través del mar, especialmente Portugal a través de Enrique el Navegante, quien lleva adelante todo un proceso de bordear el continente africano y llegar a Asia. Pero de todas maneras, lo que va a generar una cuestión diferente va a ser el planteo colombino, en el cual pretendía llegar a Oriente yendo por Occidente. Claro. O sea, y al arrancar, digamos, salir de Europa rumbo al poniente. Rumbo al poniente para llegar a Oriente. Me voy a chocar con algo. Así es, esa era la política inicial.
hasta que verdaderamente, accidentalmente, chocó con algo. Pero lo que yo le suelo insistir, Dardo, a los Sí. chicos es, a ver, ¿por qué España y Portugal? Porque eran los dos únicos estados en ese momento que eran capaces de imponer reglas al resto de la comunidad internacional. Así es, Como así hoy es. podrían ser Estados Unidos, China, la Unión Europea, Los Rusia, estados, nos imponen determinadas conductas y está Trump hoy fijando aranceles. así es. Y los demás nos aguantamos. Bueno, en ese momento España y Portugal eran las dos grandes potencias y el Papa era la autoridad, no solamente la autoridad espiritual, sino política. sino política también, absolutamente indiscutida. No olvidemos que las monarquías tenían una fortísima relación con el poder de la Iglesia. Sí, pues. La famosa teoría de las dos espadas también, la espada terrenal y la espada celestial, que justificaba muchas veces el accionar de los monarcas por decisiones de carácter religioso. Bueno, y lo importante es que en esa partición que hace el Papa, si ponemos, ¿no tenés Sí, el Tratado de Tordesillas? y la bula papal? las bulas papales, primero, hay una bula que es de donación. Sí. Y las restantes son de demarcación. Pero ¿qué es lo importante de esto, Dardo, Sí. en la práctica? Que si uno, y ahí estamos poniéndole a los chicos el Correcto. tratado, si Correcto. uno mira, ve claramente que las Islas Malvinas, ahí le estamos tapando, están dentro de la de jurisdicción la atribución española. Sí, señor. Cuando el Papa repartió el mundo mediante las bulas, Malvinas quedó en Jurisdicción española. Ahí podemos ver en el mapa la línea roja, que es la línea demarcada de la bula, y la verde, si mal no puedo ver, es la del Tratado de Tordesillas. ¿Qué fue Tordesillas? Tordesillas fue un tratado entre los dos estados, sin intervención de la Iglesia, en el cual acuerdan tanto Portugal como España, que se reúnen en el castillo de Tordesillas para fijar las pautas de la demarcación de las tierras descubiertas y por descubrir, que era un meridiano. Exactamente, era un meridiano. A Portugal no le gustó mucho, no le gustó las bulas, nada, desde luego. la raya que marcó el Papa y dijo, Así es. pues vamos a correrla un poquito. Vamos a juntarnos y vamos a tratar de hablar y a ver cómo podemos determinar este nuevo meridiano. Y el meridiano es una línea imaginaria que va de polo a polo, que parte la Tierra, y ahí es donde quedó la parte oriental de las Indias para Portugal y la parte occidental quedó para España. Y de nuevo, tanto igual que en las bulas, las Islas Malvinas quedaron a occidente de la raya. En la jurisdicción española. En la jurisdicción española. En ambos casos, tanto en las bulas papales como en el Tratado de Tordesillas, las Islas Malvinas quedó en la jurisdicción española. Bueno, pero después, cuando empiezan a aparecer ingleses, franceses, holandeses, ya no aceptan la autoridad del Papa y empiezan a poner otras reglas y empiezan a decir, bueno, para tener derecho no basta que el de la Papa te haya dado, ocupación, primero el descubrimiento. El descubrimiento, que en ese caso, por supuesto, y ahí tenemos el descubrimiento varios viene la cuestión de España, desde luego, ¿cierto? Con también se quieren, sinvergüenza que son nomás, Sí. se quieren atribuir al descubrimiento, pero esto es falso. Así es, porque el descubrimiento no es solamente ver la costa. El descubrimiento es afianzar cartográficamente y también establecer posesiones efectivas. Pero ahí estamos mostrando varios de los mapas originales. Sí. Eso es un mapa de las Islas Malvinas de la expedición de Magallanes. De Magallanes, sí, es un mapa español. Que es los que supuestamente de los primeros descubrimientos. El primer descubrimiento, la primera aproximación geográfica. Luego vendrán otras interpretaciones que van a ser... Los franceses van a tener un rol determinante en esta cuestión también, porque los franceses van a venir a hacer un proceso de descubrimiento y también, no descubrimiento, sino de afianzamiento poblacional. No olvidemos que en el nombre también Maulinas viene del puerto francés. Claro. De la determinación toponímica del nombre Malvinas deriva de los marineros que eran originarios de ese puerto del norte francés. Claro. Pero esos fueron los que llegaron efectivamente. Así es. Entonces tenemos todo un derrotero primero con la cuestión española, la cuestión francesa, y luego los ingleses con la fundación ya tardíamente de Puerto Egmont y otros
Malvinas que, después de convenios y reclamos por parte de España, Inglaterra reconoce y se retira efectivamente y una de la expedición marítima militar que importantísima. digamos, hubo hasta algunos disparos y los ingleses aceptaron irse en 1770. Así es, 1770, donde ahí también la expedición de Madariaga y todos los buques españoles que hicieron su parte. De todas maneras, lo importante de todo esto es el reconocimiento por parte de Inglaterra de la jurisdicción española. Para entonces, para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el proceso emancipador y de independencia, no había duda que las Islas Malvinas estaban bajo la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Nadie discutió nunca eso. Nadie discutió. Ya tanto franceses como ingleses habían aceptado que la jurisdicción era española. Y aún más, se habían retirado. Ya Puerto Soledad estaba ya preestablecido y aún más, las Islas Malvinas a principios del siglo XIX, que tenía una escasa población, pero actuaba como cárcel, era cárcel de reclusión. De reclusión, aún más, eso duró bastante tiempo. Y por supuesto se va a consolidar todo este proceso de afianzamiento de la jurisdicción argentina con el 10 de junio de 1829 con la designación y la creación de la Comandancia Militar y Política de las Islas Malvinas. Bueno, toman por la fuerza los ingleses las islas y después, pues eso es lo que también se dice. Sí. Muy importante esto que comentabas vos, la respuesta del gobierno de la provincia de Corrientes, entonces don Pedro Ferré, a la notificación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y hay un reclamo permanente desde entonces en los órganos internacionales. Ahora finalmente, hace unos años, la Secretaría por fin publicó todas las notas, porque Inglaterra, el hermano de Mariano Moreno, que era Tomás Guido, también más adelante, como representante diplomático de la Confederación Argentina, reclamaba directamente a Londres, ¿no es cierto?, y a Gran Bretaña, sobre los derechos, el reconocimiento de los derechos argentinos y la usurpación, ¿no es cierto? Bueno, vamos al siglo XX, porque si no se nos va a terminar el tiempo, se nos va a terminar la hora y no vamos a llegar al final de la historia a repasar un poco lo que nos decía Guillermo Carmona. Primera Guerra Mundial, se empiezan a desarmar los imperios. Segunda Guerra Mundial, se produce el proceso de descolonización. Y se consolida la organización del derecho internacional a través de las Naciones Unidas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas vienen a tener un rol fundamental con la Asamblea de las Naciones Unidas y también del Consejo de Seguridad, quien van a ser el rector que va a ir construyendo esa interrelación de estados independientes en un mundo muy conflictivo, partido. En un mundo que hasta ese momento, a ver si Galucha acá encuentra el mapa que solemos mostrar de antes de la Primera Guerra de 1914, un mundo donde Ciudad de las Naciones, donde 1/3 de la población mundial estaba sometida al régimen colonial, era absolutamente el África y gran parte de Asia era colonia. Toda África. Eran dependencias coloniales. Un mapa, el mapa colonial. Mapa político del mundo en 1914. Sí. Sí tenemos. Y si no, el de África tiene que estar ahí. Ahí está. Ahí está. Mira, si seguís, lo mostramos la vez pasada. Este anterior. Otro más. Ahí se ve claramente el África con el dominio colonial, no solamente de Inglaterra. Lo que se ve en amarillo, para los que están en el Zoom y los que están en YouTube, lamentablemente a los de Facebook y a los de Instagram no les podemos mostrar. Lo que está en amarillo, toda la continentes tenían colonias. América, que tal vez eran los países que nos habíamos independizado, prácticamente todo el continente africano y toda Oceanía era colonia. África, por ejemplo, que era un
austral de África. Fíjate los el mapa continentes de África. Fíjate el mapa de África. Ahí tenés el mapa de África. que más ha sufrido las... Ojo, ese es un mapa de África en 1945, el de la derecha. Tío, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eso era África. No olvidemos Lo que está que en rojo es colonia inglesa. Lo que está en azul es en celestito, colonia francesa. Lo que está en amarillo es belga. Francia, Portugal, belga, el famoso Bélgica, Congo belga. Congo belga, en el centro de África. Sí. O sea, Portugal también. todo el continente africano era colonia, salvo Etiopía, acaso sobre el Índico, y Liberia sobre el Atlántico. El resto del continente africano Estaba bajo el dominio de Inglaterra, de Francia, de Portugal y de las Bélgica. potencias coloniales. No había Hasta Italia tenía en el no norte. había un africano que no sea súbdito de alguna de las coronas inglesas, europeas. Hasta Italia tenía su dominio en el norte de África. Libia. ¿No? Libia. Así es. Y eso se desarmó recién, muy tardíamente. Este proceso, ¿verdad?, a partir del 45, hizo que las colonias, todos estos territorios coloniales, se fueron independizando. Sí. Y un largo proceso que tomó fuerza en la década del 50, del 60. Sí, señor. Por eso marcaba Guillermo Carmona la importancia de la resolución, primero de estas dos resoluciones, la de 1514 y de la 65, que son dos resoluciones verdaderamente fundamentales. El proceso de descolonización, yo la gente no sabe, ¿no?, pero un disparador suele ser cuántos estados independientes había cuando en el 45 firmamos la Carta de Naciones Unidas. 51. Sí. ¿Cuántos somos hoy? 193. ¿Cómo crecimos? ¿Cómo creció el mundo de 51 a 193? Y mediante el proceso de descolonización, desde luego. Ahora, ¿cuántos territorios ¿cuántos quedan todavía por descolonizar? Bueno. Esa es la cuestión. Todavía no está cerrada la cuestión. No, señor. 17, 19, depende de cómo se cuente. Así es. Y Malvinas es uno, está Malvinas y es uno de los más importantes. ¿Nos invadió Julián Cini? Muy bien. ¿Estamos al aire otra vez? Muy bien. Grande Julián Cini. Qué letra la de los Ramones, ¿no? Estábamos hablando del proceso de descolonización, Dardo, y de cómo el mundo pasó de tener 51 estados a llegar ahora a tener 193 miembros de Naciones Unidas. Eso fue fruto del proceso de descolonización, justamente, que lamentablemente no llegó a Malvinas. Y en ese marco de descolonización está la problemática Malvinas, que
una cuestión pendiente y que indefectiblemente se debe resolver de acuerdo a aquellas resoluciones y a la instancia que lleva las Naciones Unidas a que ambas partes, Inglaterra y Argentina, se sienten a negociar. ¿Qué negociar? Soberanía, a discutir la soberanía. Sí. Guillermo marcaba muy bien la importancia de la resolución 1514, que es del año 1960, si tenés ahí algunos párrafos. El proceso de descolonización y la parte más grande probablemente ya se había logrado cuando se dicta la 1514. La India, el país más grande, esos 1.000 y pico de millones de personas ya se habían independizado. Todo el norte de África, Egipto, estaba en eso. Algunos más o menos a las buenas, otros mediante como Vietnam, algunas presiones, claro, o como Argelia justamente, a la fuerza, con conflictos, con conflictos. ¿Cómo nos independizamos nosotros? Así es, así es. Lo mismo que vivimos nosotros, ese proceso que vivimos nosotros a comienzos del siglo XIX, digo nosotros especialmente en Sudamérica, lo vivieron los países de Asia y África después del 45. Sí. Y la resolución esta lo que dice en el 60 ya es justamente que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho deben determinar libremente su condición política, social y económica. Pero, ¿quiénes son? Que es lo que marcábamos hoy. Eso es fundamental tener en claro. ¿Para quién es esta resolución? Para los pueblos, eso que vimos de África, todos los pueblos africanos que estaban sometidos. Que era una situación distinta al pueblo, entre comillas, o los habitantes que habitan las Islas Malvinas. Absolutamente distinta. Así eran es. Los africanos, los que nacieron, vivieron, se criaron durante en África, siglos ahí y los que y fueron sometidos por los europeos. Por los europeos, los imperios, desde luego. Y situación distinta, y esto hay que remarcar porque es importante para la determinación de los derechos, que el pueblo, los habitantes de Malvinas no son originarios, es un pueblo implantado, que ha sustituido al originario, y eso le da ciertas cualidades en el cual no pueden reclamar como pueblos propios. No, pues, con respecto a Malvinas, a la legitimidad de la ocupación del territorio por una determinada población, la población que tenía ese derecho era la que fue expulsada. Fue expulsada, exacto. Fue sustituida por la que está ahora. Exactamente. Y esta población actual no tiene ningún derecho. No tiene ese derecho de reclamar como pueblo autóctono. Exactamente. No tiene el derecho no es que no tenga ningún derecho. Estoy diciendo una burrada jurídica. No tiene derecho a la libre determinación. Así es. Tiene derecho a que se le respeten justamente todos sus intereses, como dice la otra resolución, la 2065. Así es. Yo siempre pongo como ejemplo, es decir, podríamos acordar. Porque ¿cuál es la importancia de la 2065? La 2065 es la primera vez que toda la comunidad internacional, sentada ahí en la Asamblea de Naciones Unidas, reconoce, esto es lo que dice la resolución, reconoce la existencia de una disputa acerca de la soberanía. ¿Entre quiénes? Entre Inglaterra, el Reino Unido y la República Argentina. Desde luego, dos partes, nada más. ¿Y quién tiene que resolver eso? Los estados. Ahora, ¿los estados tienen que preguntarle a los habitantes? No, pero sí tienen... No en este caso, porque no corresponde. En este caso no corresponde, por eso. Así es. No es una cuestión de descolonización en términos de población nativa versus potencia imperial. Así es. Sino una cuestión de descolonización de una potencia colonial que se apoderó de un territorio ajeno. Ese concepto debe quedar claro porque es el fundamento de los derechos en cual residen los derechos argentinos. Es lo muy grave, Dardo, de lo que dijo el presidente hoy. Claro. ¿Verdad? El presidente hoy, cuando deciden los que están en el suelo, en la tierra, y que ojalá que algún día los Kelper quieran ser argentinos, con lo cual me parece que es una soberana tontería, los Kelper no tienen derecho. Pero no es una cuestión, esto es lo importante para que lo entienda la gente, ¿verdad? No es esta no es la postura solamente de la Argentina, no, esta es la postura de toda la comunidad internacional. Es toda la comunidad internacional, todos los estados del mundo, menos Inglaterra, que dicen los Kelper no tienen voz para decir esto.
Esto lo tienen que decidir el Estado argentino y el Estado inglés. Nadie más. Y hay una continuidad en la política de Estado de la Argentina en mantener esa doctrina. Sí, sí. Porque eso es lo importante. Sí, sí. Una continuidad que la política exterior argentina llevaba adelante con esa perspectiva y con ese objetivo a tratar. Y yo creo que es muy difícil en un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo, más aún con las nuevas improntas de nuevos imperialismos. Sí, pues. Es muy difícil hacer consolidar aquellas dos resoluciones, pero está en nosotros conocerlas, eso es lo importante. Bueno, es que esto es lo grave de que... Conocerlas. De que, primero, muy bien lo que decís, por eso es tan importante hacer esto que estamos haciendo acá y que tendríamos que hacerlo todos los días, 24 horas, los 365 días del año, para que no haya un solo argentino que no conozca en profundidad cuáles son nuestros derechos, y que seamos capaces de presionar a nuestras autoridades para que los hagan respetar y para que no digan, como están diciendo ahora, que los Kelper tienen derecho a decidir sobre el futuro, ¿verdad? Eso es una barbaridad, lamentablemente, que justamente no debiera, porque ¿cuál es el problema? Esto es como en un juicio, que tenga tu abogado que salga y diga, pero tiene razón la contraparte. Tallanás. Sí, pues sí, me parece que tiene razón el usurpador, el que se metió a la fuerza en tu terreno. Vamos a preguntarle a él, a ver qué opina. ¿Quiere salir, señor, del terreno que usurpó, o está cómodo ahí? Mire que el dueño ahora es rico y le puede dar trabajo, suponiendo que algún día seamos ricos y seamos capaces de ofrecerle algo a otra población, que no creo que supere, y ahora vamos a ver rápidamente, antes que se nos vaya todo el tiempo, la enorme riqueza. La potencialidad económica Malvinas, que tiene Malvinas y su zona adyacente. Que Milei, como economista, que se supone que sabe, aunque después de las criptomonedas ya nos quedan las dudas, los ingleses, si se declaran, los Kelpers, los habitantes de Malvinas, si se declararan independientes, pueden vivir de rentas tranquilamente sentados de brazos cruzados en el fondo de su casa todos los días, sin laburar, porque con las rentas que le ofrecen... Pero las matrículas de pesca, la autorización de petróleo y de exploración de petróleo... Es una cosa de loco la guita que están ganando, y que en este caso va para el tesoro inglés, ¿no? Pero que si... Malvinas fuera un estado independiente y los Kelper fueran, los pocos miles de personas que viven ahí, fueran los únicos destinatarios de toda esa renta, pero serían multimillonarios todos, así que de ninguna manera van a querer asociarse o ser parte de ningún otro estado, por muy exitoso que sea ese estado. Por supuesto, y esto demuestra también la importancia vital que tiene Malvinas en esta cuestión petrolera y de pesca, que son recursos que hoy por hoy el mercado mundial necesita de esos commodities, ¿no es cierto? Sí, pues. Tanto el petróleo como los peces, la riqueza marítima de la pesca. Es lo que uno no entiende, cómo algunos gobiernos ya anteriores también no le daban la importancia que esto tiene, ¿verdad? Y no actuaron en consecuencia. Cuando que los ingleses, que no son tontos, por algo están ahí, no es porque no les convenga, ¿verdad? No es, como decía algún expresidente, un gasto innecesario. Mantienen justamente la colonia porque podemos ver la superficie esa que tiene ahí Galucci, porque ocurre una cosa curiosa, y esto es para la historia. No sé si hay alguien que haya hecho un parangón. Yo desde hace también pocos años, 2 o 3 años, empiezo a hacer un parangón, ahí no va para primero. Así como allá cuando comenzó la historia se dieron en 1492 varios acontecimientos importantes, ¿verdad? Primero enero, febrero de 1492,
Castilla y Aragón, la unificación de la península. Fernando y Isabel lograron unificar la península hispánica, expulsar del todo a los moros. Fue electo Papa Alejandro, a mediados, no me acuerdo. Varios factores que determinaron el desarrollo de los acontecimientos. Se lo eligió Papa Alejandro VI, sin el cual se hubieran dictado las bulas, y 12 de octubre, Colón descubre América. 1492, un año emblemático. Y 1982 también, porque en 1982, además de que se produce la recuperación por la Fuerza Argentina, se firma la famosa Carta de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Fundamental. La Carta de Jamaica. Se firma en Jamaica justamente, y ahí se reconocen las proyecciones una continentales. Se reconoce por primera vez en la historia y después de siglos de disputas, y en un momento bisagra de la historia también 1982, porque fruto de ese proceso de descolonización, los estados estos que habían adquirido su independencia luchando contra las potencias que lo tenían dominado, eran un número importante de estados en Naciones Unidas. Y eso explica que se haya podido aprobar esto, ¿verdad? Que todos los estados estos independientes, recientemente independizados, pudieran acceder a tener importantes superficies en sus costas. En una jurisdicción marítima. Una jurisdicción marítima, bien lo decís, muy importante, que antes no tenían. Claro, una proyección donde tienen el derecho del poder de policía y el contralor de los recursos locales. Fíjate en el mapa de la Argentina, es el mapa que debiéramos usar todos los días, el mapa bicontinental de la Argentina, donde está no solamente nuestra parte continental, sino también la Antártida. Lo que implica el mar argentino, 1 millón de kilómetros cuadrados. Más, mucho más, fíjate. Sí, comparando la parte de Atlántico, sí, de la Antártida, sí. Nuestra parte continental tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados. Y si le sumamos Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, Islas Orcadas y la Antártida, son casi 1.960.000 kilómetros cuadrados más. Pero fíjate lo que suma la zona económica exclusiva, lo que está en celestito claro en el mapa ese, o sea, 200 millas desde la costa, mar adentro, donde el Estado ribereño tiene derechos exclusivos sobre la explotación de los recursos vivos y no vivos, o sea, para que se entienda, pesca y petróleo, por ejemplo. Bueno, de zona económica exclusiva, Dardo, tenemos 5 millones de kilómetros cuadrados. Y un detalle, Tito, no es una zona económica exclusiva cualquiera, es riquísima en pesca y en hidrocarburos. Realmente son recursos que dan al espacio una gran potencialidad, además de fácil acceso económico, por la profundidad también, la forma de pesca, la forma de extracción del petróleo, que no es lo mismo una plataforma en el Pacífico que en el Atlántico. Eso se refleja, fíjate, en la superficie azul oscura. Porque los otros países, si mirás esto para los chicos. Del lado de Chile, por ejemplo. Del lado de Chile no hay nada. ¿Por qué? Porque a pocas millas de la costa el mar desciende profundamente y hay 5.000 metros de profundidad. Exacto. Entonces no tienen plataforma continental como sí tenemos nosotros. Eso que se ve en azul oscuro y el límite exterior, ese blanquito, es el límite exterior de nuestra plataforma continental. Tenemos 1.700.000 kilómetros cuadrados más de plataforma fuera de la zona económica exclusiva. Y ahí la profundidad no es justamente tan lo que permite, hay mucho menos profundidad, lo que permite, por ejemplo, la instalación de plataformas petroleras. Así es. La pesca en condiciones mucho más favorable. Por eso es que si miramos la fotito que solemos mostrar de cómo se instalan todos los pesqueros, el mar de noche parece ciudades iluminadas. Tiene su foto. Por eso es importantísima la política que puede llevar el Estado nacional en protección del mar argentino. A ver si podemos ver ahí. Está en el Zoom, pero no está en YouTube. Bueno, hay cualquier foto, ahí se ve claramente en YouTube se ve también.
se ve claramente como todo eso que se ve en colores en el mar es el borde de las 200 millas, donde hay miles de embarcaciones. Esta es una foto nocturna. Miles de embarcaciones, especialmente chinas. Recordemos que la pesca es nocturna con grandes iluminaciones artificiales. Para atraer los exactamente. Por eso se la observa de esa manera. Pero están a la expectativa ahí, y hace poco por fin también la prefectura argentina detuvo un buque chino justamente. No suele ser muy común que se haga, y es una de las cosas que debemos mantener. Y te digo, rescatando, que yo por eso le preguntaba a Guillermo Carmona si no había escuchado el discurso de la vicepresidenta, y te digo, rescaté un párrafo que es muy importante. A ver. Dijo: mientras Argentina sufre graves niveles de pobreza, las potencias extracontinentales se están llevando del territorio argentino una cuantiosa fortuna en alimentos y energía. A eso se le suma el daño ecológico en el Atlántico Sur. Me parece, ojalá que, como lo conversábamos con Guillermo, realmente este discurso de hoy de Victoria Villarruel se transforme se pueda materializar en acciones, efectivamente en acciones. Más allá del conflicto interno que pueda tener el gobierno. Y también planteó alianzas con vecinos del continente, del sur del continente. Eso es fundamental. Para proteger los recursos naturales. Eso es fundamental. Es fundamental porque las alianzas continentales, el patrullaje conjunto hace además el reclamo internacional también es mucho más fuerte y sólido. Por supuesto, y que estén todos los estados americanos de Sudamérica por lo menos trabajando de común acuerdo para que no hagan como hacen ahora por ahí, escala en Montevideo o escala en Valparaíso, buques que todos saben que están depredando los océanos, pero esto depende justamente de la actitud que finalmente tenga el Estado argentino. Así es, una decisión política. Sí, señor. Bueno, ¿nos estamos yendo? Así es. Galucci, ¿armó el cuestionario ya de todo esto? Así es. ¿Seguro? ¿Lunes? ¿Prueba escrita? Prueba escrita. ¿Prueba escrita el lunes? Prueba escrita. Sí, ya veo que no va nadie, no. No, vamos a seguir profundizando porque hay mucho más para decir. El tiempo es tirano. Gracias, Dardo, por favor, un gusto poder conversar estas cosas que vos sabés que lo llevamos muy, muy adentro. Sí, señor. Nos vamos, en este caso ya de la clase, de Al Caer la Tarde también, Domi también, que nos estuvo asistiendo técnicamente acá, el doctor Sebastián Galucci, y su asistencia acá, técnico-mediática. Volvemos, bueno, en este caso ya no mañana al Caer la Tarde, sino en la próxima clase. Y ahí fueron 2 meses sobre los libros y cuadernos y guía de estudio, y era leer y como que parece que te quedaba la mente en blanco, digamos. Ingresé en el año 1983, cursé normalmente la carrera hasta el año 90. En ese momento tenía 22 materias aprobadas de la carrera sobre un total de 30 que tenía el plan de estudio en ese momento. También ya tenía regularizadas todas las materias y me veía como en esa recta final ya donde... y en ese momento, bueno, le detectan a mi padre una enfermedad terminal. Bueno, viajo a Goya para ver, informarme de lo que le acontecía y bueno, y de ahí no pude volver más. Y bueno, en mi intriga por ver cómo me relacionaría con los jóvenes, me voy a una escuela técnica a hacer un curso de instalación eléctrica domiciliaria y tabique o divisoria en chapas de Durlo, por ejemplo, durante el año. Y bueno, ahí me empecé a interrelacionar con los jóvenes. Pero jóvenes que me conocían, por ahí un día me dicen: usted, don Antoniazzi, que estuvo en Malvinas, cuéntenos algo.
Y bueno, y en los recreos yo le comentaba y todos se reunían, digamos, un grupo de chicos. Me di cuenta que me podía adaptar perfectamente con los jóvenes, que era lo que me iba a suceder acá. Bueno, vine un día a la facultad, me acuerdo que era un día viernes, esos días negros, digamos, al estilo Malvinas, llovizna, barro, semi mojado. El 5 de marzo rendí la última materia. Y yo generalmente, como veterano, para que no se me dispare la ansiedad, generalmente vengo un día antes, me instalo acá, las aguas calmas, repaso, vengo al otro día con tranquilidad a rendir.